Buenas noches, comunidad. Apaga la luz que ya estás escuchando Diario del Infierno. Abrimos la noche con el siguiente relato. Mi nombre es Mauricio, tengo 26 años. Y lo que voy a contar sucedió en una noche que prometía ser solo otra aventura más. Otro video viral, otra dosis de adrenalina. Otra oportunidad para demostrar que el miedo es únicamente una construcción mental. Éramos 4 y nos llamábamos exploradores urbanos. Nuestra especialidad eran los lugares olvidados, fábricas, casas abandonadas, túneles, siempre de noche, siempre con cámaras y siempre convencidos de que los fantasmas eran cuentos para asustar niños. Esa noche elegimos un cementerio al norte de la ciudad. No uno de esos panteones municipales con vigilantes y flores frescas, sino un lugar abandonado, invisible desde la carretera principal, escondido entre cerros secos y matorrales. Un panteón sin nombre, sin luz eléctrica y sin visitantes desde hace décadas. Según los rumores locales, ahí enterraban a quienes nadie reclamaban. Indigentes, criminales sin familia, migrantes que morían en el camino. Por eso tantas tumbas carecían de nombres. Solo eran cruces de hierro corroído por el tiempo, o simples montículos de tierra que se hundían lentamente como si la tierra misma quisiera olvidar lo que guardaba en sus entrañas. Llegamos pasada la 1 de la madrugada. El motor del coche se apagó y de inmediato nos envolvió un silencio antinatural. No había grillos, no había viento, no había ladridos lejanos de perros callejeros. Solo un vacío acústico tan denso que podía sentirse físicamente, como una presión invisible oprimiendo los tímpanos, como si el lugar mismo contuviera la respiración. Antes de cruzar la reja oxidada, sucedió algo extraño. Una piedra del tamaño de un puño cayó a menos de 2 metros de nosotros. No rodó colina abajo, no rebotó con el movimiento natural de una roca suelta, simplemente cayó, con un impacto seco y deliberado. Era imposible. Nos miramos entre nosotros con sonrisas nerviosas y pensamos que era un animal o que era alguien queriéndonos asustar. Ninguno dijo lo que realmente pensamos, que no había animales cerca ni personas que pudieran vernos. Así que seguimos adelante, porque siempre seguíamos adelante. Al cruzar el umbral del cementerio, el aire comenzó a cambiar radicalmente. Se volvió más pesado. La humedad se adhería a la piel pese a que estábamos en pleno desierto. Y el olor, Dios, el olor a putrefacción mezclada con tierra húmeda, como si estuviéramos caminando sobre un cadáver gigantesco oculto bajo nuestros pies. Pero no había cuerpos expuestos, no había excavaciones frescas, no había explicación lógica para ese olor tan fuerte. Nuestras lámparas LED cortaban la oscuridad revelando un paisaje de pesadilla. Tumbas ladeadas en ángulos imposibles, ángeles de piedras con los rostros borrados por la erosión, placas conmemorativas quebradas y fotografías ovaladas protegidas por vidrios sucios donde los ojos de los difuntos parecían seguir nuestro movimiento. Sus miradas muertas nos perseguían. Y entonces comenzó la lluvia de piedras. Una cayó a mi izquierda, otra frente a nosotros, después otra y otra más. No venían del suelo ni rodaban por las pendientes. Surgían de la oscuridad detrás de las lápidas lanzadas con precisión. Nos reíamos nerviosamente mientras la cámara seguía grabando, convenciéndonos mutuamente de que había alguien más ahí, vándalos tal vez, o adolescentes locales jugándonos una broma pesada. Pero cuando enfocábamos las linternas hacia el origen de los impactos, no encontrábamos nada. Ni siluetas, ni movimiento, ni sombras huyendo. Nada. Y entonces la vimos. Entre 2 mausoleos de mármol agrietado, a unos 30 metros de distancia, apareció una figura vestida completamente de blanco. Era una mujer. No caminaba hacia nosotros, no flotaba como describen las leyendas, simplemente estaba ahí, inmóvil, como si se hubiera materializado de la nada. Su vestido largo no ondeaba pese a que ahora sí sentíamos una brisa helada cortando la noche. Y cuando uno de nosotros enfocó la cámara directamente hacia ella, ajustando el zoom
para capturar los detalles, ya no estaba. No se movió, no corrió, no desapareció gradualmente. Un segundo estaba ahí, sólida y real, y al siguiente el espacio que ocupaba estaba vacío, sin rastro, sin sonido de pasos alejándose, sin explicación alguna. Solo quedó el olor, ahora más intenso y más cercano, penetrando en nuestras fosas nasales como si quisiera instalarse en nuestros pulmones, y una certeza visceral que ninguno se atrevió a verbalizar. No éramos bienvenidos ahí. Después de esta aparición, algo fundamental se rompió dentro de mí. No lo expresé en voz alta, ni siquiera lo formulé como pensamiento coherente, pero mi cuerpo lo supo antes que mi mente. Habíamos cruzado una línea invisible, traspasado un umbral que no tenía regreso. La adrenalina que buscábamos se había transformado en algo mucho más primitivo y oscuro. Así que decidimos continuar la exploración, más por orgullo que por valentía, más por no admitir el terror que por genuina curiosidad. Pero el panteón había cambiado, o nosotros habíamos cambiado. Los pasillos entre las tumbas parecían extenderse imposiblemente, conduciéndonos en círculos que no deberían de existir. Reconocía tumbas que juraba haber visto varios minutos atrás, pero ahora estaban en lugares diferentes. Incluso las cruces de hierro parecían reordenarse cuando no mirábamos directamente. El olor putrefacto dejó de ser una presencia ambiental difusa para convertirse en algo focalizado, específico. Emanaba de ciertas tumbas en particular. Cuando pasábamos cerca de esos montículos marcados, el hedor se volvía tan intenso que provocaba arcadas, y debajo de la tierra removida, podría jurar que algo se movía, algo que respiraba con un ritmo lento, húmedo y antinatural. Después las piedras regresaron, pero esta vez el ataque fue directo. Ya no caían cerca como advertencias, nos golpeaban. Incluso una impactó mi hombro izquierdo con una fuerza suficiente para dejar un moretón que me duró semanas. Otra pasó rodando la cabeza de Fernando, tan cerca que escuchó el silbido del proyectil cortando el aire. No veíamos manos lanzándolas, no veíamos sombras moviéndose. Solo escuchábamos los impactos de las piedras cada vez más violentos y cada vez más precisos. Entonces, nuestras lámparas comenzaron a fallar, todas simultáneamente. Parpadeaban de forma errática, como si una interferencia electromagnética las afectara. Se apagaban durante intervalos que parecían durar eternidades. 5 segundos, 10 segundos de oscuridad absoluta, donde el mundo desaparecía y solo quedaba el terror puro. Durante uno de esos apagones, lo escuché. No era un grito desgarrador, no era un lamento fantasmagórico, era una respiración profunda, tan cerca de mi oído que sentí el aliento helado contra mi cuello. La luz volvió bruscamente, giré sobre mis talones buscando el dueño de esa respiración, pero no había nadie. Pero sí había marcas en la tierra. Había surcos profundos como si un cuerpo pesado hubiera sido arrastrado violentamente o como si algo enterrado hubiera decidido salir, excavando su camino hacia la superficie. La mujer de blanco apareció nuevamente, esta vez más cerca, quizá a 15 metros de nosotros. Su rostro parecía oculto bajo la capucha o velo, no podía distinguirlo con claridad, pero su cuerpo estaba completamente distorsionado, torcido en ángulos que desafiaban la anatomía humana, como si sus huesos se hubieran roto y reagrupado incorrectamente, como si fuera un títere cuyas articulaciones no coincidían con las de una persona real. Y nuevamente desapareció, y en su lugar llegaron los susurros. No eran conversaciones, no eran frases en idiomas reconocibles, eran nombres, nuestros nombres, pronunciados por voces que sonaban sumergidas, ahogadas, como si hablaran con la boca llena de tierra húmeda. Mauricio, Mauricio, repetía cada vez más insistente y más cercana. Las tumbas comenzaron a hacer ruidos. La tierra se sentía que se hundía en cámara lenta, como si algo debajo se acomodara o se despedazara después de un sueño demasiado largo.
Sentí manos, dedos fríos desencarnados tocando mis pantorrillas. Cuando bajé la mirada con el corazón desembocado, no había nada visible, pero las manos seguían ahí, palpables, reales, subiendo lentamente por mis piernas. Uno de nosotros cayó bruscamente. No tropezó, sino que algo lo empujó con una fuerza deliberada. Cuando nos agachamos para ayudarlo a levantarse, las linternas revelaron lo que nos rodeaba. Huellas. Decenas de huellas descalzas en la tierra suelta. Demasiado profundas para ser humanas y demasiadas para contarlas. Estaban formando un círculo perfecto alrededor de nosotros. Y comprendí entonces que el panteón ya no era simplemente un lugar. Era una trampa meticulosamente diseñada, y lo que fuera que habitaba ahí no estaba jugando con nosotros, nos estaba cazando. Así que nosotros corrimos, sin estrategia y sin dirección, un instinto de supervivencia activado. Las tumbas parecían multiplicarse frente a nosotros, bloqueando cada ruta de escape que identificábamos. Los pasillos se estrechaban como si las lápidas se movieran para cerrar el paso. Las rejas que recordábamos abiertas a nuestra llegada ahora estaban cerradas, oxidadas en su sitio como si llevaran décadas sin moverse. El olor evolucionó a algo indescriptible. Escuchábamos pasos persiguiéndonos, demasiados, una multitud invisible corriendo detrás de nosotros, sus pies descalzos golpeando la tierra con un ritmo caótico y furioso. No nos atrevimos a mirar atrás, porque sabíamos instintivamente que ver lo que nos perseguía sería peor que la ignorancia. La mujer de blanco apareció una última vez, directamente frente a la salida que finalmente habíamos encontrado, bloqueando nuestro escape. Esta vez no hubo ambigüedad. Vimos su rostro con una claridad brutal. No tenía ojos, solo eran cuencas vacías. Y cuando pasó frente a nosotros, o nos dejó pasar, nunca supe cuál era la verdad. El frío fue tan absoluto que sentí mi sangre detenerse en las venas. Mi corazón parecía congelarse a la mitad de un latido. El tiempo mismo se solidificó durante ese instante eterno. La reja se abrió sola con un chirrido metálico que rasgó la noche. Salimos tropezando y corriendo, cayendo sobre la grava de la carretera. Arrancamos el coche y condujimos sin detenernos hasta el amanecer. Creímos que eso había terminado, pero algo había cambiado irrevocablemente. Cuando revisamos las grabaciones días después, encontramos cosas que no vimos esa noche. Sombras adicionales proyectándose detrás de nosotros, aunque solo había 4 personas. Figuras borrosas reflejadas en los lentes de las cámaras, rostros, y en el audio, debajo de nuestras voces aterrorizadas, había susurros constantes pronunciando nombres que ya no eran los nuestros. Carlos, uno del grupo, comenzó a oler permanentemente a tierra mojada. Se bañaba hasta 3 veces al día, cambiaba de ropa constantemente y usaba desodorantes fuertes, pero nada le funcionaba. El olor emanaba de su piel misma, como si algo debajo estuviera pudriéndose lentamente. Dejó de contestar nuestras llamadas 3 semanas después. Su apartamento estaba vacío cuando fuimos a buscarlo, completamente vacío, sin muebles, sin ropa, sin señales de que alguien hubiera vivido ahí jamás. Fernando despertaba cada mañana con marcas en el cuello, hematomas oscuros en forma de dedos, como si alguien lo hubiera estrangulado durante el sueño. Las marcas eran demasiado grandes para ser humanas, los dedos demasiado largos. Eventualmente él dejó de dormir por completo. La última vez que lo vi, sus ojos estaban hundidos en cuencas profundas. Su piel había adquirido un tono grisáceo y hablaba de ella, de la mujer de blanco, parada junto a su cama cada noche observándolo, esperándolo. Y yo sigo soñando con el panteón. Cada noche tengo sueños tan vívidos que cuando despierto no estoy seguro de haber regresado realmente. Veo manos desencarnadas emergiendo de la tierra. Veo a la mujer de blanco parada al pie de mi cama, inmóvil, paciente. Porque comprendí demasiado tarde
algo que nadie nos advirtió, algo que ninguna leyenda urbana menciona. Los lugares malditos no permanecen anclados en su geografía. Se adhieren a ti como parásitos invisibles. Te siguen a casa, se instalan en tu realidad y esperan con la paciencia infinita de los muertos el momento preciso para reclamarte. Así que si estás escuchando esto y alguna vez sientes la tentación de explorar lugares abandonados solo por la emoción, por los likes o por demostrar tu valentía, detente. No entres donde no te llaman, no despiertes lo que duerme, no cruces umbrales que no están destinados para los vivos, porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran. Ahora es turno del siguiente relato. Mi nombre es Esteban y tengo 32 años. Y esto que voy a contar no lo saqué de internet. Lo viví y lo cargué. Y todavía me despierto empapado en sudor. Todo empezó cuando me mudé a una casa vieja en la colonia San Miguel en las orillas de Pachuca. Era barata, demasiado barata. Pero yo necesitaba salir de donde estaba, por problemas familiares, deudas, esa sensación de que el mundo se te viene encima y tienes que huir aunque no sepas a dónde. La dueña de la casa era una señora que apenas me miró a los ojos, firmó el contrato rápido, sin preguntas, solo me dijo una frase extraña: aquí se queda el que puede. Y aunque en ese momento no lo entendí, no le presté demasiada atención. La primera noche que estuve ahí no pasó nada, pero al segundo día encontré un cuarto cerrado con candado, al fondo del pasillo. La puerta tenía rayones profundos como si alguien hubiera arañado desde adentro. Le pregunté a la vecina, doña Meche, y cuando mencioné ese cuarto, se persinó. Me dijo: ahí estaba el niño, y no preguntes nada más. No supe tampoco a qué se refería, pero desde esa noche comencé a escuchar ruidos extraños. Eran como pasos chiquitos en el pasillo, siempre a las 3 de la mañana. Al principio pensé que era el gato del vecino y luego me di cuenta de que no era. Los pasos justamente se detenían frente a mi cuarto, se quedaban ahí y se escuchaba una respiración suave como la de alguien durmiendo. Yo me hacía el dormido, aunque mi corazón estaba a punto de salirse. Un día encontré dibujos en la pared. Eran hechos con crayón negro, muñecos sin ojos, casas torcidas y una frase escrita con letra que decía: no me dejes solo. No sé por qué, pero sentí una tristeza profunda en ese momento. Era como una tristeza que no era mía, como si alguien me lo hubiera aventado encima. Y esa noche justamente fue la primera noche que soñé con un niño. Era un niño con un uniforme escolar, zapatos rotos, mirada vacía, que no me hablaba, solo me miraba, y detrás de él estaba la casa. Al despertar, mis sábanas estaban mojadas, pero no eran de sudor. Parecían de lágrimas, pero yo no había llorado. Decidí no darle importancia a esto, pero igual comencé a investigar. Y fue hasta que llegué con don Rubén, el señor de la tiendita. Le pregunté directamente y me dijo sin rodeos: aquí murió un niño, se llamaba Mateo, vivía con su mamá y ella no estaba bien. Me contó que la mujer se metía en cosas raras, cosas con velas negras, amarres, muñecos con alfileres, brujería. Mateo era callado, llegaba a la escuela sin comer, con moretones y siempre estaba solo, hasta que un día ya no volvió a salir de la casa y nadie más volvió a saber de él. No quise preguntar más, pero esa noche el cuarto del candado se abrió solo. El chirrido de la puerta me despertó. Yo me levanté temblando y la puerta estaba abierta de par en par. Y dentro había un olor a humedad y a algo más, como ropa guardada por años. Y en el piso encontré un carrito oxidado, un zapato pequeño y una cuerda vieja colgando del techo. No entré y me regresé corriendo a mi cuarto y cerré con llave. Y entonces escuché una voz infantil detrás de mí.
muy bajita, que dijo: no te vayas. Después de esto, no me pude dormir. Me quedé sentado con la luz prendida esperando el amanecer como si fuera mi salvación. Y a partir de ese momento, todo empeoró. Las luces de la casa parpadeaban solas. El agua del baño se abría de madrugada. Encontraba huellas mojadas en el piso. Eran de pies chiquitos. Así que yo comencé a hablar solo, diciendo: ya vete, déjame en paz. Pero él no quería irse. Y no sé en qué momento comenzó, pero empecé a soñar con la vida del niño. Veía como una mujer le gritaba. Veía platos rotos, sentía hambre. Soñaba con él escondido debajo de la cama tapándose los oídos, llorando sin hacer ningún ruido. Yo me despertaba con la garganta cerrada, como si hubiera llorado por horas. Incluso una noche sentí que alguien se sentó en mi cama y cómo el colchón se hundía. No me atreví a moverme en ese momento, pero nuevamente escuché la voz que dijo: ¿por qué nadie me quiso? Yo no supe qué responder porque yo tampoco lo quería ahí. Así que al día siguiente busqué a doña Meche. Le rogué que me contara todo. Y me dijo que la mamá del niño había hecho un trabajo, que había ido con una bruja del cerro para que su marido regresara y que le había pedido algo a cambio, algo inocente, y que eso fue Mateo. Pero que cuando el niño murió, la mujer se arrepintió e intentó otro trabajo para que su espíritu no se fuera. Para no quedarse sola, lo amarró a la casa. Todo fue brujería mal hecha, desesperación, un amor retorcido, y ahí entendí todo. Mateo no estaba ahí por decisión propia, estaba atrapado. Y yo era el único que lo veía. Así que esa noche lo vi por primera vez, parado al final del pasillo, flaco, pálido, con los ojos negros como pozos. No caminaba, se deslizaba. Se acercó despacio y yo sentí el frío atravesarme. Él extendió la mano y susurró: tengo miedo. Ella me dejó aquí. Y detrás de él vi una sombra grande de una mujer retorcida con velas en las manos. Era la bruja. Yo grité y salí corriendo y me encerré en el baño. Y comencé a escuchar golpes en la puerta. Primero fueron golpes suaves y después fueron más fuertes. Y comencé a escuchar risas, pero no eran risas del niño. Esa cosa quería algo y entendí que yo era el reemplazo, el nuevo sacrificio, la nueva compañía. Comenzaron a pasar tantas cosas por mi cabeza que yo no tenía dónde ir, no tenía dinero, pero tampoco podía quedarme. Así que empaqué lo poco que tenía y cuando abrí la puerta, Mateo estaba ahí, llorando, y dijo: no me dejes solo. Si te vas, me quedo solo otra vez. Yo sentí un nudo en la garganta porque entendí su dolor, porque yo también me sentía solo. Pero entonces las velas se prendieron solas. El aire se volvió pesado y la sombra de la mujer apareció nuevamente detrás de él. Ella no quería que se fuera, quería que yo me quedara. Y en ese momento recordé algo que doña Meche me dijo: si quieres ayudarlo, tienes que romper el trabajo, pero alguien tiene que despedirse de él. Así que regresé al cuarto del candado, entré por primera vez y todo se sentía tan frío, tan silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Yo encendí una vela blanca y no sabía rezar, pero hablé desde el corazón. Le dije a Mateo que ya no estaba solo, que lo veíamos, que lo recordábamos, que podía irse, que ya no tenía que quedarse ahí. Y lloré mucho. Sentí un viento fuerte. Las paredes hicieron ruidos y los dibujos se borraron solos. La sombra gritó y fue un grito horrible. Pero después fue un silencio total. Y Mateo apareció frente a mí y sonrió por primera vez. Y me dijo: gracias. Y luego se desvaneció. La casa quedó vacía. Yo me fui ese mismo día y nunca más volví a esa casa. No sé qué fue todo eso que viví ahí.
pero a veces, cuando apago la luz, siento su presencia, pero ya no la siento con miedo, la siento con tristeza. Y me pregunto, ¿cuántos niños como él siguen atrapados? Porque nadie los escuchó y nadie los quiso ver. A continuación, terminamos con un relato que te va a dejar pensando. Mi abuelo siempre dijo que el mar daba paz. Por eso compró aquel terreno en la costa, lejos del pueblo, donde el ruido de las olas era lo único que rompía el silencio. Nadie en mi familia sabía por qué estaba tan barato y tampoco preguntamos. La casa se construyó poco a poco, con esfuerzo y paciencia. Madera, cemento, ventanas grandes para ver el horizonte. Desde afuera parecía una casa normal. Incluso se veía muy bonita. Pero desde el primer día hubo algo raro. Una sensación como si el aire pesara más ahí adentro. Hubo cosas que comenzaron a pasar. Mi abuelo fue el primero en ver al perro. No era un perro común. Era grande, completamente negro, sin brillo en el pelaje, como si la luz no pudiera tocarlo. Sus ojos, rojos como si fueran brasas encendidas. No gruñía ni ladraba, solo observaba, inmóvil, desde la orilla del terreno siempre al anochecer. Con el tiempo, mi tía mayor también lo vio, siempre en el mismo punto, siempre mirándolos. Años después, mi abuela empezó a hablar de otra cosa. Decía que por las noches veía una mujer caminando cerca de la casa, muy blanca, como si no tuviera sangre. Vestía de negro, el cabello largo y oscuro le cubría parte del rostro, pero los ojos no. Esos ojos brillaban color rojo, igual que los del perro. Mi tío la vio también, no una vez, sino varias veces. Al principio la familia pensó que eran nervios, sugestión o cansancio, pero luego comenzaron los moretones. Los niños despertábamos con marcas en los brazos, en las piernas, en la espalda, con mordidas pequeñas, arañazos finos, como hechos por unas uñas largas. Nadie escuchaba gritos, nadie veía nada durante la noche, simplemente aparecían. Y entonces, la casa se volvió un lugar donde dormir era peligroso. Aún así nadie se fue, porque cuando una familia se acostumbra al miedo, empiezan a normalizarlo. Y eso fue lo peor que pudimos hacer. Yo crecí ahí y con el tiempo entendí que lo que acechaba ese terreno no solo observaba, sino que elegía. Yo tenía la sensación de que algo me seguía desde niño. No siempre lo veía, pero lo sentía. Como cuando sabes que alguien está parado detrás de ti, aunque no lo escuches. La primera vez que lo vi, supe que no era como el perro ni como la mujer. Era un hombre, si es que se le podía llamar así. Alto, demasiado alto. Los brazos y las piernas eran largos y huesudos. Su color era amarillento pajizo, como enfermo. No tenía cabello y donde debía estar la nariz solo había un vacío extraño. Los ojos eran como dos huecos negros y la boca la tenía alargada y torcida. Pero lo peor no era su aspecto, era el olor. Era como un olor a carne vieja, como algo que llevaba demasiado tiempo muerto. Nunca me habló, nunca se movió rápido. Solo aparecía parado en las esquinas oscuras, al pie de la cama o al fondo del pasillo, solo observándome. Yo lo llamé mi demonio espiritual. A partir de entonces, mi cuerpo empezó a apagarse. Me sentía cansado todo el tiempo. Bajé mucho de peso, no tenía hambre, no tenía ganas de nada. Vivía con miedo constante, con una tristeza profunda que no sabía explicar. Lo más extraño
era que apenas ponía un pie en la casa, me desplomaba. Era como si algo me absorbiera de energía. Caía rendido, dormía horas y despertaba igual de cansado. Los médicos no encontraban nada. Cuando por fin reuní el valor para irme, pensé que todo terminaría, pero no fue así. El cansancio me siguió y el miedo también. Tiempo después, mi hermana regresó a vivir a la casa. A las semanas me llamó. Decía que no podía moverse por las noches, que sentía un peso en el pecho, que despertaba agotada con la sensación de que algo lo observaba. Era como si el terreno no solo nos viera crecer, sino que nos drenaba. Nunca volvimos a hablar del tema abiertamente. En mi familia, el silencio siempre fue una forma de sobrevivir. Algunos decían que el terreno estaba maldito, otros que ahí hubo algo antes de la casa. Mi abuela, muy religiosa, aseguraba que eran castigos, pruebas de fe, demonios atraídos por algo que nunca supimos qué es lo que fue. Yo solo sé lo que viví. Ver esas cosas no es un don, es una condena. Con los años entendí que tal vez no todos veíamos lo mismo, pero todos sentíamos lo mismo. Miedo, cansancio, una tristeza profunda que no nacía de nosotros. A veces pienso que el perro y la mujer eran guardianes y que lo que me seguía a mí era algo que se alimentó de mi miedo. Hoy vivo lejos del mar, lejos de esa casa. Mi salud mejoró, mi energía volvió poco a poco. A veces pienso que todo fue una sugestión familiar, una historia que se repitió tantas veces que terminó enfermándonos. O quizá fue una leyenda que nunca quisimos investigar. Pero si algún día encuentras un terreno demasiado barato, demasiado aislado o demasiado silencioso, recuerda esto. Hay lugares que no necesitan que creas en ellos, porque ellos ya creen en ti y tienen preparado algo para ti. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia. Si te gustó, compártela con alguien que ame el misterio como nosotros. Suscríbete para explorar juntos los rincones más oscuros de lo desconocido. Nos encantaría saber qué piensas. Y si tienes tus propias historias de terror, compártelas en los comentarios. Aquí, en Diario del Infierno, queremos conocerlas todas. Recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que sientes cuando todo se queda en silencio. Nos vemos hasta la próxima.